En este video abordaremos la carga del relevamiento anual para la educación para jóvenes y adultos. En esta oportunidad abordaremos la carga del cuadernillo para secundaria de adultos. Hay que recordar que los datos que se carguen deben ser consignados a la fecha del 30 de abril del corriente año. Al ingresar al sistema de carga del relevamiento anual, se debe verificar que los datos en la parte superior de la pantalla sean los de su establecimiento y que sean correctos. De no ser así, se debe comunicar con el número que se ve en pantalla. En la sección de carga, que se encuentra debajo de los datos de la institución, contaremos con dos tipos de cuadernillos. Un cuadernillo único donde elevaremos información referida a las características edilicias, y otro tipo de cuadernillo de color violeta donde elevaremos información referida a la matrícula estudiantil y a la planta orgánica funcional. En este video analizaremos este cuadernillo violeta, del cual puede haber como mínimo uno, dependiendo de las ofertas académicas que se brinden en el edificio. Empecemos con la carga del nivel. En la primera ventana debemos completar con datos referidos al plan de estudio de la institución. En esta ventana podremos clicar en el botón que dice traer planes del año anterior, para que se autocomplete automáticamente, y tendremos la posibilidad de eliminar los que no correspondan. O también podremos elegirlos desde la lista preestablecida que nos brinda la tabla. En la columna de edad mínima de ingreso se debe consignar la edad de 18 años por normativa. En las columnas referidas a la norma legal vigente, se debe completar con datos referidas a la misma. En caso de existir varias normas legales que modifican a un mismo plan de estudio, consignar solo la última norma. Una vez finalizada esta parte, nos dirigimos a la esquina inferior derecha de la pantalla y cliqueamos donde dice Siguiente. En esta pestaña tendremos dos recuadros. En la primera tabla tendremos la posibilidad de agregar tantas filas como secciones cuente la institución, y completar con la matrícula y edades de los estudiantes según corresponda. En cada fila deberemos cargar con plan de estudio, nivel, año de estudio, turno, tipo de sección, la cual puede ser independiente o múltiple, y los totales de estudiantes, que en caso de no contar con estudiantes en determinada celda, se debe completar la celda con 0. En el siguiente cuadro, se debe completar las celdas con valores referidos al sexo de los estudiantes, discriminado por grados, considerando en esta oportunidad a los no graduados también, en caso de que el plan de estudio los considere de esta manera. En el recuadro 2.2 de la siguiente página, consignamos con la cantidad de secciones múltiples, discriminando entre las que son exclusivamente de secundario o una combinación entre otros niveles. En casos de no contar con divisiones de este tipo, se debe completar con el valor 0. En la tabla consecuente, consignamos la cantidad de divisiones múltiplan. En el caso particular de la provincia del Chaco, no existe ninguna institución con estas características, por lo que en esta celda se debe consignar el valor 0. En el recuadro 2.3, consignamos la cantidad de alumnos que tienen domicilio fuera de la provincia, discriminando entre los que viven en una provincia o país limítrofe. En la siguiente tabla, en el cuadro 2.4, debemos poner cuántos alumnos tienen nacimiento de origen extranjero. En el cuadro 2.5 se debe completar con la cantidad de alumnos que poseen alguna discapacidad, discriminando si estos poseen el código único de discapacidad o no. En la siguiente página, en la tabla 2.6 se rellena con la matrícula de alumnos que proceden de centros de detención, y la tabla consecuente, con el nombre del centro de detención en caso de que vean alumnos con estas características. En las siguientes dos tablas, se nos solicitará cuántos estudiantes viven o proceden del ámbito rural, y cuántos estudiantes pertenecen o hablan algún idioma indígena. En la tabla 2.9, en caso de que la institución dicte un idioma distinto al castellano, se debe consignar la cantidad de estudiantes cursan dicho idioma. Si un grupo de alumnos cursa simultáneamente más de un idioma, consignarlos solo en más de uno. En la tabla 2.10, se debe consignar la cantidad de alumnos que asisten a fines,
en caso de que la institución brinde esta alternativa pedagógica. En la siguiente página, en la tabla 2.11, se consigna la trayectoria escolar de los estudiantes durante el ciclo lectivo anterior. En la siguiente página, en la tabla 2.12 se debe consignar el total de egresados del año anterior, discriminando por quienes lo lograron en tiempo y forma y quienes lo lograron con otra alternativa educativa. En la siguiente página, en la tabla 2.14 se debe consignar los cargos correspondientes al nivel. Se deben consignar todos los cargos, tanto los que atienden espacios curriculares como extracurriculares. Estos cargos se distinguen entre los que desempeñan dentro o fuera de la POF. En este cuadro no se deben considerar a los suplentes. En el cuadro 2.14 de la siguiente página sí debemos contabilizar solamente a los suplentes que se desempeñan con cargos en la institución. En el cuadro 2.15, se consigna la distribución de horas cátedra en la institución, discriminando si éstas se llevan a cabo fuera o dentro de la planta funcional. En la tabla 2.16 se consigna la cantidad de horas ocupadas por suplentes. En la tabla, la 2.17, se completa con la cantidad de personal que cumple con cargos no docentes en la institución, distinguiendo entre cubiertos y no cubiertos. En la tabla 2.18, se debe consignar las particularidades laborales de los docentes que cumplen actividad en el establecimiento. Es importante que leamos con atención esta sección, en especial en los casos de los docentes afectados. En la tabla 2.19, deberemos consignar la cantidad de personas que cumplen cada función docente. En este caso, se distinguen entre la cantidad total y la cantidad itinerante. Esto significa que la cantidad itinerante siempre será igual o menor a la cantidad total correspondiente a cada fila. Supongamos que en una institución se brindan dos ofertas educativas: secundaria común y secundaria adultos. La institución podría contar con un solo director que, aunque desempeña su función en ambas ofertas, estará consignado en la oferta principal, supongamos que en el de secundaria común, pero no en el secundario de adultos. Por lo que, al momento de completar el relevamiento anual, la celda correspondiente a director de la tabla de cargos docentes del secundario adulto quedará vacía, porque ya se lo habrá contabilizado al director en el cuadernillo de educación común de secundaria. Posterior a la carga relacionada a cargos, se debe proceder a completar la última hoja de este cuadernillo, bajo el subtítulo Otros datos de matrícula. En esta hoja deberemos consignar en la tabla M.1 datos referidos a la matrícula y las secciones. En la siguiente tabla se solicita la cantidad de secciones que brindan varias ofertas o son multinivel. En la tabla M.2 se consignan la cantidad de estudiantes que ocupan los albergues de la institución, en caso que el edificio tenga. No siempre será el total de la matrícula. En la tabla M.3 se consigna la cantidad de alumnos que son beneficiarios de la atención alimentaria gratuita. En la tabla M.4 se consigna la cantidad de estudiantes que reciben atención domiciliaria u hospitalaria durante el ciclo lectivo anterior. Y por último, en la tabla M.5, se consigna la cantidad que poseen algún tipo de discapacidad física o trastorno intelectual. Para concluir con la carga de este cuadernillo, nos dirigimos a la esquina inferior derecha y hacemos clic en Finalizar. Para finalizar la carga de un cuadernillo y emitir la declaración jurada es necesario constatar que la carga esté completa y correcta en la pantalla Lista de cuadernillos. Oprimir el botón Verificar para que el sistema analice las consistencias generales. Si no encuentra errores, el cuadernillo pasará al estado verificado. Para cerrar definitivamente la carga del cuadernillo, oprimir el botón Confirmar. Luego de realizar estas acciones, podremos imprimir una declaración jurada que nos servirá como constancia de que hemos hecho la carga en tiempo y forma. Agradecemos mucho el trabajo que brindan a la educación. Dirección General de Planeamiento y Evaluación Educativa. Departamento de Estadística.